Vamos a encontrar dos derivadas de esta función. Eso vamos a hacer derivadas de orden superior o derivada sucesiva. Vamos a encontrar su primera y su segunda derivada. Tenemos f de x que es igual al logaritmo natural de x cuadrada más 3x menos 7. Vamos a hacer la primera derivada. Vamos a encontrar f' de x primero. ¿Qué vamos a hacer? Es una función compuesta. Vamos a usar la regla de la cadena. La derivada de u con respecto a x igual a la derivada de f con respecto a u que multiplica la derivada de u con respecto a x. Vamos a ver quién es f y quién va a ser nuestra u. La f viene siendo un tipo de función, en este caso es logarítmica natural, y la u viene siendo esto, una función, por lo que la u viene siendo x cuadrada más 3x menos 7. Si vamos a sustituir f y u en la regla, la derivada de f de u con respecto a x, la derivada es igual a la derivada con respecto a u de logaritmo natural de u, que multiplica a la derivada con respecto a x de x cuadrada más 3x menos 7. Vamos a hacer por separado las derivadas. Si vamos a derivar con respecto a u un logaritmo natural, pues viene siendo u' sobre u. La u' viene siendo la derivada de u, pero aquí en este caso, si vamos a derivar con respecto a u, la u, pues viene siendo 1. 1 sobre u. Esta es la derivada con respecto a, bueno, de esto. Si vamos a hacer con respecto a x, la derivada de x cuadrada menos 3x más 3x menos 7 viene siendo 2x más 3. Ya obtuvimos las derivadas de cada una de estas funciones. El paso siguiente es hacer la multiplicación como debe de ser. Todo esto se está multiplicando. F' de x, ya encontramos su primera derivada. 1 sobre u, que es la derivada de esto. 1 sobre u, multiplicado porque es una función, es una regla de la cadena y está multiplicando por este pequeño puntito. La derivada de esto que nos dio esto. 2x más 3. Vamos a multiplicar 2x más 3 por 1. F' de x es igual a 2x más 3 sobre u. Aquí hay un detalle. Vamos a sustituir u si u nos representa x cuadrada más 3x menos 7. O sea, f' de x es igual a 2x más 3 sobre x cuadrada más 3x menos 7. Esta es la primera derivada. Ya obtuve la primera derivada, pero ahora quiero encontrar la segunda. Tenemos que hacer la derivada de la derivada. O sea, f' de x. Queremos encontrar la segunda derivada. Vamos a identificar que este es un cociente de funciones, es una división. Por lo que vamos a usar esta fórmula. Esta regla de cociente de funciones. F sobre g', que es igual a esto. La derivada de f por g menos la derivada de g por f. Dividido entre g cuadrada. Basándonos ya en esto, vamos a ver quién es f y quién va a ser nuestra g. La f viene siendo el numerador y la g nuestro denominador. 2x más 3, x cuadrada más 3x menos 7. Nosotros vamos a hacer las derivadas porque la regla me la está pidiendo. La derivada de f, que viene siendo 2, y la segunda, bueno, lo que es g, 2x más 3. Ya tenemos f y g y f' y g'. Vamos a sustituirlas en la regla del cociente.
f sobre g en prima, 2 que multiplica la g original menos lo que viene siendo la derivada de g, que es 2x más 3 por la f original dividido entre g original al cuadrado. O sea, x cuadrada más 3x menos 7 al cuadrado, como me lo está indicando. El paso siguiente vamos a hacer las simplificaciones y aquí la simplificación todo. (2x cuadrada más 6x menos 7). ¿Sí? Menos, voy a hacer un entre paréntesis, porque al último pues voy a hacer la simplificación de los signos. 2x por 2x, 4x cuadrada. 2x por 3 más 6x. 3 por 2x más 6x. 3 por 3, 9. Dividido entre x cuadrada más 3x menos 7 al cuadrado. Nos habíamos quedado en esta parte, bueno, es que acabo de voltear la hoja. Vamos a hacer la suma de esto y al último la simplificación del signo. F sobre g', que es igual a 2x cuadrada más 6x menos 14 menos 4x cuadrada más 12x, 6 más 6 es 12, más 9. Dividido entre x cuadrada más 3x menos 7 al cuadrado. Ahora sí, voy a quitar signos, todos van a quedar en signo de menos. 2x cuadrada más 6x menos 14 menos 4x cuadrada menos 12x menos 9, ¿sí? Dividido entre x cuadrada más 3x menos 7, todo eso al cuadrado. Vamos a hacer lo que es términos semejantes. F sobre g'. Bueno, ya no quiero usar esto, ya como hemos sabido que esto puede representarnos como f b' de x, o sea, la segunda derivada. Lo voy a poner hasta el final. 2x cuadrada menos 4x cuadrada menos 2x cuadrada. 6x menos 12x menos 6x menos 14 menos 9 menos 23 dividido entre x cuadrada menos 3x más 3x, perdón, menos 7 al cuadrado. Y entonces el resultado va a ser, este viene siendo el resultado, pero voy a ponerle f b' de x, que es igual a menos 2x cuadrada menos 6x menos 23 dividido entre x cuadrada más 3x menos 7 al cuadrado. Este viene siendo la segunda derivada. Y cumplimos con el objetivo. Encontramos las dos derivadas, o sea, la primera y la segunda de esta función.